Hernández Camarero fue médico, pero también cultivó la poesía. Y lo hizo con tanta pasión que llegó a ser una de las voces más singulares de su generación. Son famosos sus cuadernos en los que no solo escribía versos, sino también hacía dibujos. La publicación de esos cuadernos de manera tridimensional nos da la ocasión para hablar de su obra y hacer un homenaje merecido al poeta. Lo mejor que siempre me sucedió fue haberte conocido. Lo único que me sucedió fue conocerte. Lo mejor que me sucedió. Yo lo recuerdo con melancolía francamente extraordinaria junto a las casetas al borde del mar. This funny book resembles many different places of my life. Lo mejor que me sucedió fue el conocerte, lo único que me sucedió. Luchito Hernández, Colegio Médico del Perú 89-77, ex campeón de peso welter interbarrios. Billy the Kid, Gran Jefe Un Lado del Cielo, Chili Álvarez o simplemente Luis Hernández Camarero. Nació en Lima el 18 de diciembre de 1941 y murió un 3 de octubre de 1977 en Buenos Aires. Médico de profesión y poeta por naturaleza, fue también músico aficionado y astrónomo amateur. Tras su muerte, Hernández se ha convertido en una suerte de mito en la poesía peruana. Era una persona absolutamente singular, muy ingenioso, muy divertido y dedicado al ejercicio cotidiano del sentido del humor. Su vínculo con la realidad era el menor posible. Solitario, tenía un mundo poblado de músicos, poetas y científicos, médicos. Solíamos andar en la herradura tomando cerveza, como él mismo lo dice en sus versos, ¿no? Yo hubiera sido premio Nobel de Física, pero el sol, la playa, la cerveza y un amor me lo impidieron. Su vida está envuelta de leyendas que suelen eclipsar una obra prolífica y única en nuestra tradición literaria. A los 20 años, Luis Hernández publicó Orilla, su primer poemario. Un año después publicaría Charlie Melnick y en 1965 el libro Las Constelaciones, su última publicación en un formato tradicional. Estos 3 poemarios fueron el anticipo de una extraordinaria obra. Habría que ubicar a Hernández en su contexto. Él aparece en los años 60 y hacia la mitad de la década, 1965, en el Perú comienza a notarse algo que en Latinoamérica ya también está dándose, que es una renovación a través de lo que se ha llamado el registro conversacional, que lo que buscaba de alguna manera es modernizar la poesía desde la lógica de un sujeto poeta mucho más cercano a los lectores, mucho más cercano a la vida cotidiana, a lo cotidiano, incluyendo elementos, por ejemplo, vinculados con el humor, preocupación también, no solamente de mirar la sociedad y poder decir cuáles son los problemas, sino también plantear cierta mirada analítica desde la poesía. Sus 3 primeros libros, sobre todo los 2 primeros, que son Orilla y Charlie Melnick, tienen un aire muy castizo. O sea, ahí uno puede como que radiografiar las lecturas que está haciendo Hernández, que tienen que ver con la generación del 27, hay mucho de Juan Ramón Jiménez ahí también, y yo personalmente veo mucho también del romance español, que es muy lírico, y Hernández es sumamente lírico, ¿no? A partir de Las Constelaciones, que es el tercer poemario que él saca, comienza a haber una mutación en Hernández. Entonces, Las Constelaciones es un poemario bien interesante, está acá en las Islas Saladas, porque es un poco como el muestrario de lo que Hernández va a desarrollar después, ¿no? Ahí encuentras, por ejemplo, que ya ingresa el argot callejero, la jerga, el humor, las referencias a músicos, las referencias a personajes de la cultura, este trato con, por ejemplo, Ezra Pound, ¿no? en el poema a Ezra, en el que lo trata como si fuera su amigo, una especie de intimismo muy cercano, ¿no? Y bien limeño también, ¿no?
Tras la publicación de Las Constelaciones, Luis Hernández deja el circuito editorial tradicional e inicia una excepcional obra, la elaboración de poemas manuscritos en cuadernos escolares, utilizando una detallada caligrafía y conjugando dibujos, fotos, partituras musicales y tiras cómicas. Estos cuadernos eran regalados por Hernández a familiares y amigos o dejados en algún rincón de la ciudad. Conversando con un primo de Lucho, cuando yo le pregunté ¿qué sabes de la vida de Lucho Hernández? Su primo Lucho Camarero, primo hermano, me dijo, oye, está loco el Lucho, está regalando los poemas que escribe. Justamente aquí tengo conmigo unos cuadernos y me mostró unos 4 de estos cuadernos. Yo los leí y me dije para mí mismo, pero esto es una barbaridad. Está regalando es una belleza. Eso se va a perder. Del circuito editorial formal, digamos, a este circuito informal, ¿no? Donde él ya no está publicando, no tiene un editor, sino que él mismo produce, él mismo hace hasta sus carátulas y luego regala los cuadernos. Él lo que gana es libertad. Es en este formato donde realmente la obra de Hernández termina de desarrollarse como esta obra absolutamente múltiple, que echa mano de muchos lenguajes artísticos y que también echa mano de obras ajenas y plagia, ¿no? Y utiliza el plagio como una estrategia creativa para reformular, actualizar o reescribir, ¿no? Eso es algo que tú difícilmente podrías hacer publicando, ¿no? Entonces, se convierte pues en un ejercicio absoluto de libertad. Los cuadros hológrafos son básicamente una obra abierta, libre y dispersa. Llega un momento, pienso yo, en el cual Lucho es perfectamente consciente de la fugacidad de la vida, de lo breve que es todo esto y del destino finito de las cosas. Entonces deja de cultivar el ideal de la inmortalidad, decide convertir esa voluntad de eternidad que suscita la palabra impresa en un hecho que sea la metáfora viva de la fugacidad de la vida, y regala lo que escribe. En los cuadernos hológrafos, Luis Hernández logra entretejer un universo de inquietudes, desde la condición humana pasando por la medicina, la música hasta la astronomía. Es esta multiplicidad de discursos y elementos que, combinados con la presentación visual de sus manuscritos, construyen su singular obra poética. La poesía de Hernández no se agota para nada en lo simpático, en el juego, en la frescura. Creo que junto con eso hay una serie de otros niveles que su poesía trabaja que son interesantísimos. El tratamiento frente al distinto, ¿sí? Es algo que está muy constantemente tratado en los poemas de Hernández. Y diría, se construye la figura de este sujeto como maltratados por autoridades que intentan acomodarlos en un esquema social que es un esquema en el que no tienen cabida o no quieren tener cabida, ¿no? Hay toda una reflexión, diríamos, una reflexión poética, no una reflexión académica, ¿no? Una reflexión poética sobre la condición humana, sobre la dignidad humana. Dispersos durante muchos años, la editorial Peso Pluma viene editando recientemente ediciones facsimilares de los cuadernos hológrafos, que permiten descubrir en su total dimensión una obra poética sin comparación alguna. Según estiman los editores, existen más de 150 cuadernos realizados por Hernández. En abril de 1977, el poeta viajó a Buenos Aires para tratar su dependencia a los fármacos, que por esos años se hacía cada vez más intensa. Ahí fue internado en la Clínica García Badaraco y nunca más volvió a Lima. En octubre de ese año, Luis Hernández murió en las vías del tren en la provincia argentina de Santos Lugares. La causa de su muerte aún sigue siendo un misterio. Él se fue a tratar por su adicción a los fármacos, que él mismo se recetaba como era médico, dependiendo del ánimo con el que quisiera estar. Y estábamos allí, Betty, él y yo, en el Marcantonio. Habremos conversado una media hora
fue a hacerse un tratamiento a una clínica que ofrecía algo así como una terapia que ellos denominaban musicoterapia. Esa fue la última vez que lo vi. Y estaba como siempre estuvo, por momentos ensimismado, siempre heterodoxo, iconoclasta, burlón. Y ya no lo vi más. Sucede el instante en que ha de surgir la dicha, como el mar que dejaste por contemplar la playa. No conozco de ti sino la sombra con que besas al tiempo. No conozco de ti sino la flor alada, el extraño fulgor. Hay en ciertas almas como una cualidad inexplicable que percibo en las cosas, si te acercas, pero de tus labios o tu cuerpo no conozco sino el estruendo de los árboles y el sol cuando tus manos o tu sombra en esta calle. En Lima, en 1976, solo la emoción perdura. Hernández es un poeta vital, ¿no? En la mayor parte de su obra lo que tú vas a ver es que él está escribiendo a favor de la vida, ¿no? Tiene un poemita donde dice algo como que he visto una película japonesa y lo más lindo es el título, que es vivir, ¿no? Entonces, había una postura a favor de existir, vivir, disfrutar, ¿no? Pero yo creo que en la poesía de Hernández, en simultáneo, hay una raíz muy trágica, ¿no? Que habla de la pérdida, el tiempo que se fue, la ausencia de un ser amado, ¿no? Entonces, tienes un poco esos dos polos y Hernández habla mucho de su poesía como una poesía analgésica o una poesía contra el dolor. El proponer en el centro de su obra poética el dolor y salir del dolor como un elemento neurálgico, creo que está revelando mucho de cuál era también su mirada respecto de la poesía, ¿no? Apolo, me decía él, es el mismo Dios tanto de la poesía como de la medicina, porque la poesía es evitar el dolor. Es un placer y un arte tan exquisito que evita el dolor, como la medicina. Dicen que soy un soñador que sueña, y otros dicen de mí: adiós, me voy a otro lugar, y si la tristeza me alcanza, me cubriré con el agua de la mar, y no he más de morir, y no he más.